Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Si ha habido un elemento sobre el cual se ha estructurado la vida de las familias desde hace muchísimo tiempo, ese no es otro que la televisión. Así fue parte de nuestra infancia esas sesiones de noche en las cuales pues unas veces se veía alguna serie, otras veces se veían películas o incluso algunos concursos. Esta dependencia de la televisión se ha agravado con los años, y es que probablemente el profesor Farnsworth, este profesor Farnsworth, cuando inventó el televisor, no se imaginó la influencia que podría tener sobre la sociedad. Y es que la televisión ha formado parte de la educación de toda una generación y ha marcado la forma de comportarse o incluso los referentes de muchísima gente. Pero también hay que reconocer que la televisión siempre ha tenido una mala prensa y siempre ha tenido una gran advertencia de que no debía ser algo de lo que se abusara. Así ya tenemos películas, algunas de ellas estupendas, como Terrorvisión de Ted Nicolau o incluso este Poltergeist de Toby Hooper, donde la televisión se conformaba como una amenaza, como algo que podría causar daño a las personas. Pero ¿y si diéramos un paso más allá? ¿Y si lleváramos la televisión a un nivel en el cual fuera una especie de recolector de almas? Pues entonces esto es otro rollo. Y es que esa amenaza de la televisión como una herramienta demoníaca fue la base de la película de la que vamos a hablar hoy, y esta no es otra que el título de 1992, Stay Tuned, permanezcan en sintonía, de Peter Hyams. En esta película vamos a conocer a Roy Neighbor, un americano de clase media, el cual pues bueno, fue un atleta en sus tiempos de universidad, pero que ahora, como le definen en la propia película, se ha convertido en una patata de sofá, es decir, en una persona que pasa las horas sentado delante del televisor sin ningún otro interés en su vida. Es cierto que desde el primer momento su hijo nos lo va a presentar como un perdedor, el cual pues tiene un trabajo que no le satisface y encima está moderadamente abrumado por el éxito que sí tiene su mujer. No solo soy el presidente del Club del Peluquín, también... Para describir a mi padre se me ocurren varios nombres. Bill Cosby, Alan Thicke, el padre de aquellos maravillosos años. Mi padre les veía a todos. De hecho, veía cualquier cosa por la tele. A todas. Dado que Helen, que es una publicista de una empresa de complejos vitamínicos, sí está consiguiendo éxito en su carrera, sí está consiguiendo tener un buen sueldo y un buen trabajo, y esto parece ser algo que el pobre Roy no es capaz de asimilar, convirtiéndose en su única vía de escape el ver continuamente la televisión. Esta afición de Roy está convirtiéndose en un problema en su matrimonio, y así veremos cómo hasta sus propios hijos están intentando que salga de esta dinámica y que empiece pues a retomar la relación con la familia. Y así, cuando sus hijos habían ideado un plan encaminado a que se pudieran quedar solos y Helen le propone que hagan un viaje, llegará un vendedor a su puerta. Este vendedor le ofrecerá la oportunidad de probar una nueva tecnología vía satélite con una nueva televisión mucho más grande que la que él tiene y en la cual podrá acceder a 666 canales. Quizá ese número le hubiera tenido que servir de pista a Roy, pero no parece que, a pesar de haber visto tanto la televisión, haya identificado el número con nada extraño y accede a la oferta. Así Roy será absorbido por esta antena junto con Helen y caerán en un lugar de lo más extraño, y esto no es otro que los canales de televisión. Así veremos cómo la pareja Neighbor va debiendo atravesar por distintos programas de televisión típicos de los primeros 90, en los cuales podrán perder su vida. En el caso de que resulten dañados, se quedaría su alma en el infierno, y en el caso de que durante 24 horas consigan sobrevivir en todos estos programas, serán devueltos al mundo real. Así, a partir de ese momento, la película se convertirá en una sucesión de parodias de diversos programas de televisión e incluso alguna serie y alguna película de cine, de las cuales estaban
en pleno apogeo en estos primeros 90 y donde vamos a ver esa interpretación diabólica que podrían estarse generando. Así veremos que junto a parodias de géneros completos como pueden ser parodias del western o parodias del cine negro, vamos a tener pequeños sketches con adaptaciones de programas populares en el momento. Veremos cómo pasa, por ejemplo, por el inframundo de Dwayne, parodia lógicamente del mundo de Wayne que se emitía en aquel momento en el Saturday Night Live. Tendremos Atropellando a Miss Daisy, algunas que no fueron debidamente identificadas por el público español, o al menos no en la traducción, como es el caso de Northern Exposure, que se pasará a llamar Sobreexposición al Norte, pero claro, es que en España se la había conocido como Doctor en Alaska. O incluso parodias de los combates de la World Wrestling Federation o de la propia MTV, lugares en los cuales Roy va a tener que ir enfrentándose a diferentes desafíos para conseguir salir vivo de allí. Quizá el segmento más curioso o que más llamaba la atención en su momento es este segmento en el cual se comportan como dibujos animados y se tienen que enfrentar como dos ratones que intenta cazarlos, lo cual pues no dejaba de ser gran parte de los dibujos animados que veíamos en nuestra infancia. Así vamos a acompañar durante todo el rato por un lado al matrimonio y por otro lado a sus hijos, los cuales de manera sorprendente, sobre todo su hijo pequeño, el cual demuestra ser un chico bastante inteligente, descubre que sus padres están dentro de la televisión e intentará de manera externa ayudarlos a sobrevivir a esta experiencia. Lógicamente, en una comedia de estas características, pues después de ver un rato muy divertido y después de ir pasando por todos los escalones, veremos cómo no solo consiguen salir de este submundo, sino que saldrán convertidos en mejores personas de lo que eran antes de enfrentarse a estos desafíos. Atropellando a Miss Daisy. El guión de la película estuvo escrito por Jim Genovine y Tom R. Parker. Esta pareja de guionistas colaboradores habituales trabajaban en una agencia de publicidad cuando escribieron el guión de Permanezca en Sintonía. Presentaron este guión a la Warner Bros., la cual les dio la nada desdeñable cifra de $750,000 por los derechos. Permanezca en Sintonía fue el primer guión de esta pareja, que con posterioridad trabajaría en el primer guión para Super Mario Bros. O, por ejemplo, su mayor éxito, que fue el guión de Los Picapiedra en su adaptación a la pantalla grande. Una vez adquiridos los derechos, la Warner Bros. Le propuso la dirección de la película a Peter Hyams. Peter Hyams era un director que ya llevaba bastantes años trabajando en el medio. Además, era un director que había tocado diferentes géneros y que se configuraba como una opción muy competente para poder llevar a cabo esta película, que tendría segmentos dentro de diferentes temáticas. Sí, ya había tenido grandes éxitos en la dirección, como por ejemplo con Capricornio 1, esta epopeya sobre un falso viaje a Marte, la cual por cierto recomiendo, o con La calle del adiós, esta película romántica en la Segunda Guerra Mundial en la que Harrison Ford intentaba buscar un hueco fuera de lo que era el universo Star Wars en aquel momento, y con posterioridad a la grabación de Permanezca en Sintonía, realizó bastantes películas de acción moderadamente divertidas, como pudo ser el caso de Time Cop con Van Damme o Sudden Death con el mismo Van Damme, las cuales fueron películas de acción bastante divertidas. También dirigió El fin de los días con Arnold Schwarzenegger, película muy reivindicable de la que escribiré un pequeño artículo en el próximo número de Dosieres Digitales, o incluso realizó labores de productor en películas como 2010, Odisea 2, Apunta, dispara y corre, o incluso nuestra venerada Pandilla Alucinantes en Monster Squad, dirigido por Fred Beck. Ya en este nuevo siglo ha dirigido alguna cosita, pues como por ejemplo El sonido del trueno, que está lejos de sus mejores películas.
Peter Hyams además siempre cuenta una anécdota, la cual pues bueno, no deja de tener cierta gracia, que es el hecho de que él siempre dice que él es el único director que ha trabajado con dos actores acusados de asesinato en primer grado, y eso es así porque trabajó con O.J. Simpson en Capricornio 1 y con Robert Blake en Manos sucias sobre la ciudad, en su primera película. Ambos actores fueron posteriormente acusados de homicidio en primer grado por matar a sus respectivas mujeres, y bueno, en el caso de O.J. Simpson dando lugar a todo un despliegue mediático en el cual incluso formó parte Peter Hyams, que siempre defendió la inocencia del actor. Al igual que en el caso del director no hubo demasiada duda y se recurrió a un profesional de los medios, ocurrió un poco lo mismo con el casting de la película. Para el papel de Roy Neighbor se recurrió al actor cómico John Ritter. El actor cómico John Ritter, si bien nunca llegó a ser una primera figura dentro de la comedia norteamericana, tenía títulos bastante interesantes. Había hecho Una cana al aire de Blake Edwards, era el protagonista de Este chico es un demonio, así como de su secuela de Dennis Dugan, pero además, sobre todo, había sido un actor cómico de sitcom, un cómico de serie televisiva durante muchos años. En España era especialmente popular por la serie Apartamento para tres. Ocurrió una cosa bastante curiosa en aquella época de la televisión de nuestro país, que es que con el lanzamiento de las cadenas privadas, estas necesitaban conseguir beneficios, y para conseguir beneficios les interesaba rellenar su parrilla con series antiguas. De hecho, Apartamento para tres, que era una serie que John Ritter había rodado en los años 70 junto con Susan Summers y Joyce DeWitt, era una serie que se había emitido en Estados Unidos entre el 77 y el 84. Realmente su debut en España, o su emisión en España, fue a finales de los 80, estamos hablando ya del año 87, 88, cuando se empezó a emitir en España. Come and knock on our door. Come and knock on our door. We've been waiting for you. We've been waiting for you. Pero eso había hecho que se convirtiera en un personaje tremendamente popular. Apartamento para tres no dejaba de ser el remake americano de una serie inglesa que de hecho tuvo mucha más fama por su spin-off, Los caseros, de este grupo de jóvenes, que no eran otros que los Roper, que luego tuvieron su serie propia también. Come and knock on our door. Come and knock on our door. ¿Dónde has Waiting estado? for you. We've been waiting for you. This is our Pero bueno, la verdad es que este actor lamentablemente fallecido, y fallecido al pie del cañón, dado que mientras rodaba la telecomedia No con mis hijas, que en inglés tenía un título bastante más original, que era 8 Simple Rules, How to Dating with My Teenage Daughter, que viene a ser pues, 8 reglas sencillas para citarte con mi hija adolescente, pues bueno, notó un malestar en el pecho, notó unos dolores, fue trasladado a un centro médico que está enfrente de los estudios donde se realizaba la grabación, donde en principio pensaron que se trataba de un ataque cardíaco, pero lamentablemente pues no era ese el problema, era una disección aórtica, y falleció en el propio hospital. Una semana después hubiera cumplido 55 años. La verdad es que una lástima lo sucedido con John Ritter. Comentar que John Ritter tiene un hijo llamado Jason, el cual también es actor y al cual hemos podido ver en películas como Freddy contra Jason, series como The Event o incluso en la actualidad en la serie Cómo educar a un superhéroe. Esperamos que Jason pueda alcanzar la fama que tuvo su padre. Junto a él, en el papel de Karen, tenemos a Pam Dawber. Pam Dawber realmente en España no era demasiado conocida, sí lo era en Estados Unidos por una serie de televisión mítica que era Milky Monday, junto con el también desaparecido Robin Williams. En esta serie, que prácticamente fue contemporánea de Apartamento para tres, Morky Mindy se emitió del 78 al 82 en los Estados Unidos, y aparte de que fue la que lanzó al estrellato a Robin Williams
en ese papel de Mork, el cual no era más que un spin-off de la serie Días Felices, un clásico norteamericano, en el cual pues se interpretaba a un extraterrestre que llegaba a la Tierra y la serie se centraba pues en el día a día de este extraterrestre no adaptado al modo de vida humano y Mindy, la humana con la que se relaciona, la cual pues tiene que ir apoyándole y ayudándole a que todo le salga de la mejor manera posible. Esta actriz, que ha seguido en activo y ha ido protagonizando diferentes capítulos de series, también es bastante conocida porque desde el año 87 está casada con Mark Harmon, el famoso actor al cual hemos visto en muchísimas series y sobre todo últimamente le estamos viendo en Netflix. Uno de los ejemplos de matrimonio estable dentro de lo que suele ser la locura de los matrimonios en Hollywood. Haciendo el papel de este hijo inteligente, Darren Neville, tendremos a David Tone, un actor infantil que, quitando su época de niño en la que apareció en diferentes series y alguna película, no ha tenido una mayor repercusión. Algo bastante parecido a la actriz que hacía de su hermana Diane, Heather McComb, la cual pues simplemente tiene una carrera muy prolongada pues en series de televisión, películas de televisión, en papeles secundarios, pero que sigue en activo a día de hoy. El hecho de que los hijos no fueran actores destacables no quita que sí lo fueran los antagonistas de la historia, y es que como Spike tenemos al maravilloso Jeffrey Jones. Y es que Jeffrey Jones, el cual se convirtió ya en un rostro bastante reconocible desde su aparición en Amadeus de Milos Forman, y que posteriormente hemos visto en películas como Todo en un día, o bueno, haciendo del padre de Winona Ryder en Beetlejuice, y repitiendo con Tim Burton en Sleepy Hollow o en Ed Wood, donde hacía el papel de este mentalista Criswell maravilloso, se había convertido en una cara tremendamente popular. Y es que la presencia de este actor de casi 2 metros de alto y corpulento no dejaba indiferente a cualquiera. En esta película le vamos a tener haciendo el papel de esta especie de demonio que estará obsesionado con capturar el alma de nuestros protagonistas y al que además veremos realizar acciones tremendamente divertidas. Siento molestarle a estas horas, pero ha sido elegido personalmente para recibir una oferta irresistible. En cuanto a Jeffrey Jones, debo reconocer que fui víctima de una fake news en internet, dado que estaba absolutamente convencido de que este hombre había fallecido, hasta que, pues comprobando los datos en la realización de este vídeo, pues he descubierto que sigue vivo, lo cual pues me ha dado una gran alegría, dado que me parece un gran actor. De hecho, y aunque no se prodiga demasiado en las pantallas últimamente, en el año 2019 apareció en la película basada en la serie Ted. Pero es que el otro miembro de este reparto demoníaco no es otro que Eugene Levy. Y es que Eugene Levy, aunque para muchos de nosotros siempre va a ser recordado como el señor Levenstein, el padre de Jim en American Pie, es un extraordinario actor que lleva realizando películas desde el año 1975. De hecho, sus 2 primeras películas fueron junto al canadiense Ivan Reitman, y ya las mencioné en el vídeo de Evolution, Foxy Ladies y Cannibal Girls, las 2 primeras películas de Ivan Reitman en las cuales ya aparecía Eugene Levy. Eugene Levy posteriormente ha sido un cómico habitual de las películas norteamericanas, apareciendo en películas como Splash, Armados y Peligrosos, apareciendo en pequeños papeles en El padre de la novia, convirtiéndose en el único punto de unión entre todas las películas de American Pie, tanto las estrenadas en cine como las directas a vídeo. Chico, has venido al sitio adecuado. Se está muy cómodo aquí abajo. Podrás quedarte aquí durante el resto de la eternidad, solo si besas el culo adecuado. Y te diré un secreto, mis labios no tienen callos en balde. ¿Eres actor de comedia? Fui telonero de Liberás. Y en los últimos años incluso prestando su voz para algunas películas de animación. Y es que teníamos a unos actores competentes, teníamos a un buen director, teníamos un guión bastante apetecible, y esto sin embargo no evitó que la película fuera un auténtico fracaso en taquilla. Y es que si el presupuesto de la película fue de 25 millones de dólares, State Tunnel solamente recaudó 12 millones de dólares. Esto fue un verdadero fracaso, si bien es cierto que realmente el estudio no perdió dinero, porque con los derechos para emisión en televisión, más su recorrido por los videoclubes, donde sí se convirtió en una película algo más popular, recuperaron la inversión realizada. Además,
tanto el director como los actores eran personas lo suficientemente reconocidas como para que este pequeño tropezón en sus carreras no afectara a su recorrido posterior. Y es que curiosamente ese concepto que habían planteado de qué pasaría si Posesión Infernal se encontrara con los Monty Python no quedó realmente bien reflejado en la película, dado que si bien es divertida y tiene momentos de humor bastante graciosos, no llegó a ese absurdo que hubiera podido provocar la banda de humoristas británicos. En cuanto a la crítica en general, no fue demasiado agresiva con esta película. A día de hoy en Rotten Tomatoes estamos hablando de una película que tiene un 47% de aprobación, pero es cierto que la mayoría de las críticas se centraron en el hecho que ya hemos mencionado, en el hecho de que teniendo unos buenos mimbres para haberse convertido en una auténtica parodia de todo el género televisivo, se había quedado un poco a medias y se había limitado a reírse de la parte superficial, quedándose la trama de una manera bastante sencilla. Debo reconocer que la película es tremendamente entretenida, pero que en algunos momentos es más entretenido lo que son los pequeños cortes, los pequeños spots publicitarios de anuncios de otros programas que no vamos a llegar a ver en profundidad, como puede ser esa parodia del exorcista como un instructor. Muy bien, Dory. Bien, y ahora todos girad la cabeza. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Muy bien, esto es muy agradable. Me gusta. De aeróbic, el pequeño anuncio de las máscaras del silencio de los corderos, o incluso la pérdida de gracia de algunos de los chistes de la serie, dado que, por ejemplo, se hace una parodia de Different Strokes. Different Strokes en España realmente se la conoció como Arnold. Claro, el juego de palabras de su título original Different Strokes, el cual no se conocía en España, con diferentes ataques, que podría ser otra acepción de la palabra stroke, que en la serie hacía referencia a rasgos distintos, rasgos diferentes, por el hecho de ser, pues bueno, este padre blanco que adoptaba a los niños afroamericanos. Aquí lo van a convertir en diferentes golpes y se va a tratar de dos enfermos que tienen dos ataques diferentes simultáneamente. Claro, ese tipo de chistes, si ves la película en versión original y conoces la historia de estas series de televisión, sí tenían gracia, lo cual sucedería probablemente en Estados Unidos y en Canadá, pero en un país como el nuestro dejaban un poquito indiferente al público. Es lo mismo que ocurría con el sketch de el submundo de Wayne. Este sketch estaba muy bien, era un sketch muy divertido, en el que se repetían los típicos golpes, típicos comentarios que Mike Myers hacía en Saturday Night Live, pero en España nadie había visto esto. En España, Wayne's World se estrenó precisamente ese mismo año 92, en el que ya nos habían estrenado Permanezca en Sintonía. De hecho, para mí, la parte más memorable quizá de la película sea ese sketch de 6 minutos de dibujos animados, muy inspirado por el mítico Chuck Jones, en los cuales sí que se da rienda suelta al humor absurdo completamente cartoon, y que para mi gusto configura una de las escenas más divertidas del film. La otra escena que para mí es fundamental, pero quizá por otros motivos, sea casi en el final de la película, esa escena musical, ese interludio musical que tenemos con una imitación de la MTV, rebautizada en esta película como HTV, y donde vamos a tener una aparición estelar de Salt-N-Pepa interpretando su tema Start Me Up, acompañada por John Ritter y por Jeffrey Jones, la cual también me parece una escena bastante divertida. Hay que reconocer que además Salt-N-Pepa en estos momentos está teniendo una especie de revival, dado que primero con la aparición de su tema Shook en la película de Deadpool,
Y luego con la creación de la serie sobre el grupo que se estrenó el año pasado, pues vuelve a ser un grupo de cierta actualidad. En resumen, una película muy entretenida, y es que hay que tener en cuenta que en los 30 años que han transcurrido desde el estreno de Permanezca en Sintonía, realmente los chistes siguen siendo comprensibles, los programas de televisión que aparecen en la misma siguen siendo bastante reconocibles, y de hecho es un film que se ha convertido pues en una especie de película de culto. De hecho, en el año 2020 la productora AMC anunció que estaba trabajando en el desarrollo de una serie basada en la película Permanezca en Sintonía. Ciertamente me parecería muy curioso volver a ver este concepto, pero con la televisión que vemos ahora, con los programas que estamos viendo en la actualidad, y ver, pues bueno, si realmente encajaría este concepto en programas que te podrían llevar al infierno. Una cerveza solo para vosotros. No lleva alcohol, pero será actuar exactamente como lo hace vuestro padre. Ahora dame otra, nena. Hasta el bichico. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dadle al like, cualquier cosa que me queráis decir en la caja de comentarios, y no dejéis de pasaros por los canales que me enrollan dentro de mi canal, donde podréis encontrar vídeos de otros compañeros que hablan de cine y a veces incluso mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno.